Saludándoles en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Ahora ya entramos en tierra derecha, en esta secuencia, en esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, y vamos a entrar de lleno al capítulo 3, donde están el mensaje de las últimas 3 iglesias representativas. Aquellas iglesias que estuvieron en Asia Menor, que también nos muestran los tiempos históricos que ha vivido la iglesia, pero también en el ideal de Dios, lo que Dios quiere, exige, pide y desea de su iglesia. Hoy meditaremos en el mensaje a Sardis. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 1 al 6. El mensaje a Sardis, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta iglesia de Sardis tiene características bastante especiales. Vamos primero en el contexto histórico. La iglesia de Sardis va a representar la iglesia de la Reforma. Así como la respuesta natural a la insana unión entre el Estado y la religión, la política y la religión, en Pérgamo, que era la iglesia del casamiento, la iglesia del pergamino, que era el documento que ratificaba esta insana unión, su respuesta natural fue la iglesia de la hija bastarda, de Tiatira, la hija, donde aparecía también ese espíritu adoctrinador, donde veíamos muchas referencias cruzadas y muchas situaciones simbólicas, pero que se manifestaron y plasmaron en una realidad en los días de la Jezabel histórica. Ahora, la respuesta natural de la iglesia del tiempo de Sardis también era un contraataque al periodo del oscurantismo. Habíamos dicho que casi por 1000 años se extendió este imperio romano renovado, que en su momento llegó a conocerse como el imperio bizantino, un imperio dividido con 2 grandes bloques religiosos, Europa y Turquía. Pero ahora Dios iba a comenzar a gestar de menos a más un movimiento que se conoció como la Reforma. Después de la gran caída, aproximadamente el año 1400, no fue menos de 100 años preparativos para que llegase el momento en el cual Dios volviese a poner los fundamentos del evangelio genuino. Vemos grandes hombres de Dios que tuvieron que rendir su vida. El más representativo, obviamente, que salió desde el mismo catolicismo, fue Martín Lutero. Pero también, mucho antes, estuvo John Hus, cuyo apellido para nuestra lengua equivale a ganso. Este hombre fue quemado en la hoguera, y dice la historia que dijo una frase que quedó para el bronce, que quedó para la posteridad. Él declaró y dijo: quemen a este ganso,
o en otras palabras, quemen a Hus, y Dios levantará un cisne. Y ese cisne fue todo el movimiento de la Reforma, cuya cabeza visible, no el único, solamente la cabeza visible, fue Martín Lutero, que en la primavera del 1514 clavó ahí en la sede de Wittenberg, universidad, capilla le dicen otros, clavó 95 tesis que eran refutaciones a la falsedad, a las herejías que se manifestaron en ese periodo tan terrible del tiempo del oscurantismo. Y este hombre fue movido por comenzar a leer con inteligencia, a escudriñar con inteligencia lo escrito por el apóstol Pablo en Romanos, que ahora queda registrado para nosotros en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, respecto al poder del Evangelio, ese poder transformador, donde Pablo cita algo fundamental que tiene que ver con la fe, citando y tomando a Habacuc en su capítulo 2, versículo 4, donde declara que más el justo por la fe vivirá. Y este podríamos decir que fue el eslogan, el caballito de batalla, la consigna y el lema de todo el movimiento reformista, porque una de las prácticas más detestables de ese periodo anterior de iglesia, y hasta ese tiempo, era el tema de las indulgencias, que incluso familiares vivos podían rescatar de el purgatorio, porque esa es la idea para el catolicismo romano. No hay solo 2 lugares, hay al menos 4 lugares. Fuera del cielo o el infierno está el purgatorio y está el limbo. Supuestamente el limbo era un lugar intermedio donde iban los niños fallecidos, no bautizados. Y el purgatorio era un lugar de purga, como lo dice, de limpieza, donde el alma tenía que ir siendo limpia para ver si definitivamente salía de ese lugar, se evitaba el infierno e iba al cielo. Pero para que eso se concretara, los familiares vivos tenían que dar generosas ofrendas. También se le denomina simonías, en base a Simón el Mago, el que aparece en el libro de los Hechos, que quería comprar con dinero el don de Dios. Hoy por hoy, estas simonías, estas indulgencias, tomaron otro cariz, otra apariencia, y es lo que hoy por hoy se conoce como la doctrina o la teología de la prosperidad, del pacto con Dios en base a factor monetario. Una vez más lo digo, la misma bruja con escoba diferente. ¡Yujú! Entonces, en esta iglesia de Sardis pasaron cosas bien llamativas. Dios enciende la pasión, Dios saca el oscurantismo, ilumina la mente de un grupo de hombres del corazón de Europa, y esto comienza a masificarse. Y ahora vamos a lo que es Biblia, al contexto de lo que nos presenta el Señor Jesucristo en esta revelación hacia Juan y las lecciones aplicables. Comencemos por el nombre, y esto es bien llamativo. Sardis significa literalmente los escapados o los sobrevivientes. Pese a una iglesia muerta, religiosa, seducida completamente en el adoctrinamiento del espíritu de Jezabel, siempre nuestro Dios se ha guardado un remanente, un grupito, un grupo de sobrevivientes. Y en base a ese grupo de sobrevivientes, Dios aviva su iglesia. ¿Ya? Entonces leamos, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia de los sobrevivientes, a la iglesia de los que han escapado de esta corrupción. Y mire cómo se presenta el maestro. No se olvide que hay una presentación, una salutación, y el Señor Jesucristo destaca una de sus características. El que tiene los 7 espíritus de Dios, número 1, y las 7 estrellas, número 2, dice esto. Los 7 espíritus de Dios, usted los puede ir encontrando en Isaías capítulo 11. Los 7 espíritus de Dios. Se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Y las 7 estrellas se está refiriendo también
a la iglesia en sí. A la iglesia en sí. Entonces, el Señor Jesucristo hace una presentación bien especial sobre esta iglesia. Se presenta como aquel que tiene la plenitud del Espíritu sobre su iglesia. Sobre su iglesia. Pero también la idea de las estrellas tiene que ver con esos pastores, esos vigías, esos atalayas, esos mensajeros de las 7 iglesias. ¿Ah? Entonces, él está diciendo, yo tengo el control de mi iglesia. Yo tengo el control de mi iglesia. Fíjese aquí, cómo se asocia la estrella como el mensajero de la iglesia y el candelero como la iglesia misma. Aquí en la presentación de Apocalipsis 1, el Señor le presenta la idea de los candeleros y la idea de las estrellas a Juan. Y ahora le explica en el 1:20 de Apocalipsis, le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está declarando que Él es el que tiene la plenitud del Espíritu sobre la iglesia en base a que tiene a sus ungidos, a sus escogidos, a sus ministros, a sus verdaderos siervos dirigiendo la iglesia. Entonces es una presentación de una palabra de absoluta confianza sobre la iglesia y sobre los ángeles de cada iglesia, sobre sus pastores genuinos. Yo tengo el control, yo tengo la plenitud y en mis manos están mis ministros para que mi iglesia en todo tiempo, por oscuro que esté el periodo, yo los guardo, yo los guío, yo los lleno. Eso es lo que está dando a entender. Y ahora comienza también palabras bastante profundas, tanto de elogio, tanto de reprensión. Observe por favor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso la idea del grupo de los que han escapado y el grupo de los sobrevivientes. En este periodo tan crítico de oscurantismo, ahora el Señor, en base a este pequeño grupo de sobrevivientes que han escapado de la inmundicia, de la idolatría, del adoctrinamiento de Jezabel, va a hacer una obra. Y comienza la consejería, el 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Ah? Por eso es que está la idea del sobreviviente. Mucho de lo de iglesia había dejado de ser, pero ahora comenzaba una chispita de avivamiento reformador, de iluminación correcta respecto a la revelación misma. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso la idea de la plenitud del Espíritu, para poder ir perfeccionando. 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Le da un consejo en 4 direcciones. En 5 incluso. Primero le dice, acuérdate, trae a la memoria, vuelve a ese fundamento, recuérdate, o acuérdate, número 1. ¿De qué tenía que acordarse? De lo que había recibido, número 2. De lo que había oído, número 3. Tenía que guardarlo, es decir, ponerlo por obra. Y número 5, arrepentirse. En base a estos 5 puntos principales, la gracia de Dios se activaría para, en base a este grupo de sobrevivientes, traer una renovación sobre la iglesia en este periodo. Pues si no velas, si no estás alerta,
si no estás vigilando, si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿De qué manera iba a venir? ¿Estará hablando aquí netamente de salvación? Está hablando también de juicio. El velar constantemente tiene que ver con una vida rendida a Él, en una relación genuina. Lo que pasa es que en el periodo de Tiatira, por el adoctrinamiento de Jezabel, muy poco de iglesia estaba en una relación genuina con Dios. Entonces aquí Cristo está reforzando ese sentir divino de volver a esa relación. El velar, el vigilar es una relación constante, creciente, de comunión con Dios a través de la relación espiritual que se establece por medio de nuestra comunión con el Espíritu Santo y la asociación a la palabra. En esos años de Tiatira, la palabra de Dios había sido secuestrada. Solo las castas superiores de los sacerdotes de ese tiempo daban a entender que tenían la capacidad de entender la palabra de Dios. No estaba para el común, para el vulgo, pero acá esto comienza a tomar un rumbo diferente. Y en este sentir de avivamiento reformador se dio a comprender de que el Espíritu Santo, la plenitud de Dios en el corazón del creyente, le capacitaba para que el creyente también comprendiese las Escrituras. Si a esto le añadimos que en ese tiempo todo era en latín, ¿qué edificación quedaba para el que desconocía esa lengua? Entonces en esta iglesia de la Reforma también pasaron muchas cosas. Dios mismo permitió el surgimiento de la imprenta para la masificación de la Biblia. Permitió hombres que iban a comenzar a traducirla a los idiomas de las lenguas vernáculas, de las lenguas correspondientes a las distintas zonas, para que cada persona también pudiese en su momento acceder a la escritura en el idioma natural. Pasaron cosas extraordinarias. Entonces, ahora dice, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿A qué grupo se refiere? Al grupo de los escapados, al grupo de los sobrevivientes. Ese pequeño grupo con el cual Dios iba a traer el avivamiento reformador. Y la idea de las vestiduras y de no mancharlas, habla de que este grupo de fieles amaron verdad y justicia a toda costa. Ahí está la idea de John Hus. Por amar la verdad y la justicia, lo queman. Y en él se representa un periodo también difícil, donde hubo hombres, obviamente también mujeres, que murieron por la causa, a fin de que Dios trajese nuevamente la luz del Evangelio que ilumina el corazón del hombre. 5. Aquí ponga mucha atención porque esta es una gran promesa. Es una gran promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nuevamente se refuerza la idea. El que camine en integridad, en verdad y justicia, será un día llevado a la gloria. Y no hablo, y vuelvo y repito lo que siempre digo, de una salvación por obra, sino una obra de salvación. Porque son salvos estos en medio del peor periodo de oscuridad, igual van a dar luz. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Déjeme decirle que me costó varios años, no pocos, no menos de 5 años, analizar, darle vuelta, profundizar, verlo a la luz de la Escritura, cotejarlo y así llegar a una conclusión, a un veredicto respecto de este versículo. Porque en una lectura ligera, superficial, da la impresión de que es
una sentencia de juicio, de que Dios va a borrar el nombre del salvado del libro de la vida. Sin embargo, como es promesa, aquí nuestro Dios está prometiendo que no lo hará. ¿Por qué? Porque este grupo de dignos no van a ser condenados. Entonces, aquí no es una condicionante de que el nombre de un salvado sea borrado, sino que es la afirmación rotunda de que son salvos, por lo tanto, no van a ser quitados sus nombres. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Alguien dice, pastor, ¿se puede borrar el nombre de un salvado? Aquí Cristo está siendo enfático. Es imposible que uno que ha sido salvo, su nombre sea borrado del libro de la vida. Y no estoy hablando de pérdida de salvación o no. Estoy hablando de que cuando hay un nuevo nacimiento genuino por la palabra y el Espíritu, la persona es salva y comienza de menos a más a caminar en salvación. Y todo el caminar del cristiano se conoce como el proceso de la santificación para ser glorificado en el momento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Vamos a tener momentos de resbalar? Sí. ¿Vamos a tener tentaciones? Incluso vamos a ceder algunas, sí. ¿Vamos a seguir errando y pecando? Sí. Y la respuesta es sencilla. Por muy salvos que seamos, somos perfectibles, pero no perfectos. Yuhu. Perfecto es Dios. Por medio de los 7 espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo, sobre nuestras vidas, Dios nos hace perfectibles, es decir, vamos siendo perfeccionados, porque nuestra naturaleza que era caída ahora está siendo renovada. Aunque posicionalmente, cuando hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, posicionalmente estamos como salvos. Y nuestro estado ha cambiado de muertos a vivos. Pero en el día a día, en la práctica, estamos con nuestra naturaleza que está siendo renovada. Entonces, aquí no hay una sentencia de juicio. Su nombre puede ser borrado. No. Aquí hay una aseveración, una promesa rotunda y contundente. Has nacido de nuevo, fuiste alcanzado a la gracia, tu nombre no será borrado. Y le digo, no menos de 5 años, tuve en un debate interno muy profundo. Muy profundo. Entonces yo no voy a ser un predicador, ni un enseñador, ni un pastor que va a hablar de si la salvación se pierde o no. Mi énfasis, desde que el Señor me hizo entender a profundidad esto, mi énfasis es enseñar, predicar y presentar la inquietud que todo cristiano debe tener si hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, van a haber evidencias claras y contundentes. Y en este nuevo nacimiento hay una confianza absoluta de que nuestro nombre está escrito en gloria y eso será irrevocable. Entonces, ¿qué le dice aquí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces aquí sigue reforzando esto. ¿Quién es el que niega a Cristo? El que no tiene su espíritu. ¿Quién lo confiesa? El que tiene su espíritu. Y la Biblia, por medio de Pablo y de Juan, son contundentes. Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, dice esto: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Se acabó el asunto. Tiene al Hijo porque ha nacido de nuevo, descanse. No tiene al Hijo porque no ha nacido de nuevo, preocúpese. Pablo, que nos dice que ninguno puede ser salvo si no es transformado, si no ha hecho una obra el Espíritu de engendrarlo como nueva criatura. Por eso este es el grupo en esta iglesia de los que han escapado y de los sobrevivientes, porque han nacido de nuevo. Es más, todo este periodo es un periodo de nuevo nacimiento, porque la iglesia iba a ser reformada, iba a nacer de nuevo.
bajo muchos aspectos. En Romanos 8:1, ¿qué dice Pablo? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17 Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo, una condicionante, y esa es la condicionante, nacer de nuevo. Juan, por su parte, nos enseña y dice, cuando habla de ser hijos de Dios, primera de Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 3 también refuerza mucho: ninguno por el Espíritu puede llamar anatema a Cristo, pero ninguno sin el Espíritu puede llamarle Señor. ¿Me entiende? El Espíritu Santo va a producir esta garantía. Por eso, en Efesios 4:30, Pablo dice que el Espíritu es el sello de la garantía en nosotros. La plenitud, los 7 Espíritus de Dios que presenta nuestro Maestro en su salutación. Entonces, amados en Cristo, hay una promesa sólida y una vida consecuente que nos puede permitir aprender a descansar en Él. Obviamente esto debe ser progresivo. Debemos ir creciendo en la gracia, sosteniéndonos en la fe, avanzando, no como luchando para ser salvos, sino como salvos luchando para dar un testimonio de que somos salvos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, así como en vida, con testimonio, confesamos que Cristo es nuestro Señor, así Él promete un día confesarnos delante de su Padre. Entonces la pregunta sería: ¿quién va a negar a Cristo? El que nunca ha nacido de nuevo. Alguien puede decir, ¿y puede haber gente ministrando sin haber nacido de nuevo? Por supuesto. Es cosa de que vea lo que pasó con Judas. ¿Por qué Judas se condenó, aunque algunos lo tienen salvo? ¿Por qué se condenó? Porque nunca nació de nuevo. Negó al Maestro de una forma rotunda, a diferencia de Pedro, que lo negó en base al miedo. Algunos dicen que Judas no se condenó, a pesar de que no es el tema. Pequeño paréntesis. ¿Y cómo conciliamos el texto de San Juan 17, de la oración sacerdotal de Cristo y de la oración universal sobre los discípulos de todos los tiempos? Ninguno de los que me diste se perdió. Solo el hijo de perdición. Y sabemos quién fue. Y cierra diciendo esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el que escuche atentamente, el que discierna, eso es oír, discernir lo que escuchamos. El que discierna lo que está escuchando, con inteligencia, póngalo por obra, porque es el Espíritu, la plenitud del Espíritu Santo, hablando a la iglesia a través de cada uno de los ángeles de las iglesias, de los pastores. Pequeño resumen, consejo, conclusión, consigna. Este periodo de iglesia es el periodo en el cual Dios va a reformar cosas, va a reposicionar su palabra, va a permitir que hombres vayan en contra del sistema, que argumenten dónde está la falsedad, y va a permitir un resurgimiento de las bases fundamentales, contundentes del cristianismo genuino y del evangelio verdadero. Muchos pagaron el precio, como John Hus, pero fue algo que fue imparable. Es una iglesia de un pequeño grupo que comenzó a crecer, el grupo de los que escaparon del adoctrinamiento de Jezabel y que sobrevivieron al tiempo de la mentira y del oscurantismo, y a través de ellos nuestro Dios avivó la iglesia para reformarla. Se da una gran promesa más que una sentencia. No es una sentencia de borrar nombres, es una promesa de que los nombres de los verdaderos nacidos de nuevo nunca será borrado. Es tiempo de descansar en Dios y no en nuestras propias capacidades.
Consejo: cuando vayamos a la Biblia, analicémosla profundamente. Comparemos versículos que a veces parecieran decir una cosa, pero que quizás están diciendo otra. Analicémosla, contemplándola y comparándola con pasajes paralelos, versículos complementarios, concordancias bíblicas, para que nos hagamos una idea completa. Este periodo de iglesia marcó el antes y el después a lo que hoy por hoy nosotros estamos viviendo como cristianos. Fue un periodo tremendo, fue un periodo especial y fue un periodo en el cual la gloria de nuestro Dios resplandeció en medio de las tinieblas, de la mentira y de la falsedad. Conclusión: así como la iglesia de Sardis era el grupo de los sobrevivientes que despertó y se avivó en medio de las grandes tinieblas de la mentira, la falsedad y el adoctrinamiento, así en este tiempo final la iglesia también debe despertar, avivarse y salir de la somnolencia, el tiempo de la indiferencia, de la apatía y comprometerse profundamente con nuestro Dios. Consigna y lema para el día de hoy: pertenezco al grupo de los que han escapado y el grupo de los sobrevivientes a la falsedad y la mentira que Jezabel impuso en una sociedad decadente. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. And now I have everything. Oh yes, I do.